Si pudiéramos comentar o argumentar cuál es de las mayores obras creadas por Franz Kafka, hablamos de la Metamorfosis. La Metamorfosis es una novela en 3 partes, que narra la historia de las transformaciones de Gregorio Samsa, un vendedor ambulante que se convierte tiempo después en un monstruoso insecto, y el cómo este evento afecta no solo su vida, sino también la vida de su familia. Este escrito fue publicado en 1915, si la memoria no me falla, y aunque su traducción literal en español sería básicamente la transformación, la editorial o las personas que básicamente hicieron la traducción prefirieron llamarla la metamorfosis. Esa subida de tono, ese lenguaje bélico que sube en un nivel esa escalada Ya militar. se conoce después de que el mandatario ruso reiterara en varias ocasiones que efectivos del ejército ucraniano han realizado ataques de forma repetida contra la planta nuclear, que es la mayor planta nuclear en Europa. Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, это террористический акт. Minutos, la Asamblea de Naciones Unidas, la Asamblea General, ha condenado la anexión ilegal por parte de Rusia de territorios en Ucrania. Se trata de la segunda mancha de basura detectada cerca de las costas de Chile y Perú, cuya extensión se estima en más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Pongámonos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo. Así amaneció Culiacán. Los restos de la batalla que ganó el cártel de Sinaloa a las fuerzas de seguridad federales fueron levantados por el gobierno de Sinaloa. Franz Kafka, nacido en Praga, Chequia, en 1883, nació en una familia de judíos. Sin embargo, su entorno y ambiente cultural era plenamente alemán. Era de una familia acomodada por el matrimonio ventajoso de su padre, Hermann Kafka, el cual le ayudó a costear una educación y una buena formación en los colegios alemanes de Praga para su hijo. Kafka fue el primogénito y fue obligado a cursar estudios de leyes aunque no sintiera ni el más mínimo interés. Finalmente se doctoró en Derecho en 1906. Durante sus años universitarios cultivó su visión filosófica y literaria. En esta época conoció al futuro escritor y crítico literario Max Brod, con quien creó una amistad íntima que estaba destinada a durar toda la vida. Al terminar sus estudios, trabajó en diferentes bufetes de abogados y en una compañía de seguros de manera sobresaliente. Sin embargo, esto no le llenaba su vida plenamente. Kafka no abandonaría su cotidiano empleo hasta 1920 a causa del constante deterioro de su salud y utilizaría las noches para enriquecer y perfeccionar su literatura, la cual sería su verdadera pasión. Conoció al actor del teatro Yiddish, Yitzhak Lowy, y gracias a él empezó a interesarse por la mística y la religión judía, las cuales influenciaron fuertemente su vida, haciéndolo iniciar con el proyecto de emigrar a Palestina. Finalmente, su intención fue afectada en 1917, gracias a los primeros síntomas de tuberculosis. Este diagnóstico fue tan impactante para su vida que se comprometió con Felix Bauer, a quien conoció en 1912 a través de su amigo Max Brod. Esta relación fue repetidamente abandonada y retomada varias veces por Kafka y su actitud fría hacia las relaciones, hasta que en algún punto se acabó. Su enfermedad lo hizo pasar por diversos sanatorios durante largas temporadas, primero en los Alpes italianos e incluso en Kirling, ubicado cerca de Viena. Durante este lapso de su vida se llegó a enamorar de Julie Wierzek. No obstante, el padre de Franz no estaba de acuerdo con este romance e imposibilitaba el matrimonio. Gracias a su inestable relación con su padre, se originó el documento más revelador de Kafka, la popular Carta al Padre que escribió en 1919. Lo curioso es que, aunque fue publicada, nunca llegó a ser enviada a su destinatario. Con la llegada de los 20 años del siglo XX, Kafka se mudó a una casa de campo junto a su hermana, donde creó varias de sus obras más icónicas, como Un artista del hombre y la novela El castillo. Durante los últimos años de su vida, cerca de 1923,
conoció a la actriz polaca Dora Diamant, con la que mantuvo una intensa y tristemente corta relación, ya que un año después, específicamente el 3 de junio de 1924, falleció en Kirnik, Austria. Debido a sus obras, estas señalan el inicio de la profunda renovación que experimentaría la novela europea en las primeras décadas del siglo XX. Él mismo utilizaba la temática del absurdo, o un término utilizado como kafkiano, para calificar a todo aquello que, pese a su aparente normalidad, es definitivamente absurdo. Y es que las historias que se narran en sus obras pueden parecer comunes, pero después se convierten en situaciones surrealistas. Además, utilizaba personajes extraños, surrealistas. Esto a diferencia del realismo a lo kafkiano, ya que los protagonistas presentan características singulares y suelen ser personajes apáticos, alineados y presentan frustraciones. Sus obras son de estructura lineal de tiempo y no se presentan sin anacronías. En gran cantidad de su trabajo utilizó pinceladas del realismo decimonónico, es decir, que encajado en una realidad total en ambientes políticos, sociales y económicos que no son del todo ciertos. Eran protagonizadas por antihéroes extraviados e incomprendidos y reflejan una realidad en apariencia cotidiana y reconocible. Sin embargo, se une con inquietantes mutaciones que asfixian en una pesadilla al lector. Era la época de 1915, tiempos de la Primera Guerra Mundial. Franz Kafka habitaba en Praga, mientras que éste se veía obligado a luchar contra los eslavos, quienes ellos consideraban hermanos. Por lo tanto, se dieron muchas deserciones. Entre las trincheras dejó a muchos hombres perturbados por las circunstancias que veían y vivían, por lo que la práctica de autolesionarse con tal de salir era práctica muy común, aunque eventualmente fueran devueltos a las trincheras si es que no eran ejecutados antes. El acto de autolesionarse para escapar del deber militar era considerado como un acto de cobardía. Si el soldado no era devuelto al frente para morir, tenía la posibilidad de ser condenado con pena de muerte. Para esta guerra también volvió a ser común el uso de armas blancas, como una arma principal, ya que era imposible pelear con armas de fuego en las trincheras, dando lugar al enfrentamiento cara a cara, en donde ambos soldados pudiesen ver la cara de horror de su enemigo. Igualmente, el uso de gases por medio de proyectiles de cañón sumaron el terror de ser parte de la milicia, ya que en cualquier momento las trincheras podrían ser contaminadas. Años más tarde, el 7 de noviembre de 1917, debido al descontento social, se dio la Revolución Rusa en busca de obtener un gobierno nuevo y diferente. Posteriormente, gracias a la victoria de los bolcheviques, se fundó de manera oficial la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es debido a este hecho que los destinos de rusos y checoslovacos se encontraban entrelazados con la guerra entre Rusia y el Imperio Austrohúngaro como puente de conector. Mientras tanto, los checos y eslovacos en el auxilio trataban de mover piezas en el extranjero para conseguir la fundación de Checoslovaquia al terminar el conflicto. Si pudiéramos comentar o argumentar cuáles de las mayores obras creadas por Franz Kafka, hablamos de la Metamorfosis. La Metamorfosis es una novela en 3 partes, que narra la historia de las transformaciones de Gregory Samsa, un vendedor ambulante que se convierte tiempo después en un monstruoso insecto, y el cómo este evento afecta no solo su vida, sino también la vida de su familia. Este escrito fue publicado en 1915, si la memoria no me falla, y aunque su traducción literal en español sería básicamente la transformación, la editorial o las personas que básicamente hicieron la traducción prefirieron llamarla la Metamorfosis. Además, es la obra más importante de Franz Kafka y de las mayores influyentes de la historia universal. Con la Metamorfosis de Kafka, creó una historia que ocultaba el gran horror que estaba por venir, la Gran Guerra. Esta acaba de estallar y nuestro planeta se convierte por primera vez en el escenario de un terrible conflicto mundial. La industrialización acabó con los sueños de los trabajadores que laboraban horas y horas interminables y iban a su casa, a las fábricas, como robots sacados de una historia solo visible en nuestros sueños, o mejor dicho, en este caso, una pesadilla. El destino de la humanidad en las próximas décadas está lejos de ser alentador. Escasez de alimentos, poblaciones obligadas a migrar, guerras en nombre de Dios, el ascenso de la extrema derecha,
la incapacidad de comunicarse, excepto a través de una pantalla, si venimos a un tema un poco más cercano al nuestro. Incluso el cambio climático y las pandemias del día de hoy. Todo esto Kafka nos lo predijo, tal vez de una manera explícita, pero sí nos dijo la automatización, la deshumanización que iba a tener el ser humano con respecto a nuestros trabajos. Las vistas son sombrías y al final del hombre comienza a verse posible por primera vez, lamentablemente. Aunque Gregorio se había envuelto en una situación única y aterradora, su necesidad primordial es buscar una excusa válida por la cual faltó a su trabajo. En vez de pensar, bueno, desperté como un insecto, necesito buscar ayuda, necesito ver si estoy bien, su preocupación primordial es buscar una excusa. Esto también nos plantea un futuro desalentador. Pensar que nada más despertar se preocupa por su empleo y no su bienestar físico y sus alrededores. Este relato nos plasma el punto de vista humano de que nacemos solos y morimos solos. Déjenme explicar. Al pasar del tiempo, Gregorio pasa de ser apreciado y el sustento de su hogar a un vil y repugnante insecto. Toda percepción del mismo se reduce a repulsión, xenofobia contra él incluso. Por otro lado, la relación padre-hijo está muy plasmada en este relato. El señor Samsa, al verse antes como el señor hogareño, o al menos sin empleo, debe volver a trabajar después de pasar la carga laboral a su hijo tiempo atrás. Gregorio fue el sustento de su familia por muchos años, o al menos eso se cree con lo que tiene el contexto de la historia. Cuando vuelva a ser la cabeza de la casa, no duden en repudiar a Gregorio, debido a que es un mísero parásito para la familia. Y a pesar de que él mismo lo fue por un largo tiempo, para él, Gregorio es diferente. Además, Gretel, hermana de Gregorio, al principio de la historia nos la plasman como una niña dulce y gentil, apasionada por aprender, incluso tratando de entrar en un reformatorio para tocar violín. Es la que se encarga de darle los cuidados mínimos a Gregorio. Y aún así, conforme nos adentramos a la historia, vemos cómo es la misma hermana dulce y comprensiva que conocemos la que incita a sus padres a abandonar a nuestro personaje principal. Básicamente, no dejarlo a la libre en las calles o darle una libertad que no tenía antes, sino abandonarlo por completo, que él pueda sustentarse por sí solo. Finalmente, esta es la opción que nadie siquiera había planteado y que realmente es una de las más lógicas si llegamos a pensarlo. La familia se preocupa por el sustento, buscar empleo, por ocultar el gloria de la humanidad, por buscar cómo sobrevivir con el nuevo estilo de vida que tienen. Pero nadie nunca se planteó llamar a un médico o pedir ayuda al respecto. Lo que esta desesperada familia decide hacer es ocultar su problema tras una puerta y aparentar que nada ha pasado. Esto es un reflejo del mundo de Kafka y lamentablemente del nuestro. Preferimos tapar el sol con un dedo que buscar sombra para no quemarnos del sol. Las personas a veces no tratan de resolver sus problemas, no tratan de exponer lo que tienen dentro de ellos, por miedo, por frustración, por temor a lo que las personas digan, y prefieren ocultarlo y dejar que el problema crezca y crezca, hasta que, como pasa en la historia, nuestro personaje muere. En la novela se presentan un sinfín de cambios y transformaciones, desde los personajes hasta cómo lucen las habitaciones y se percibe el ambiente del hogar. Al Gregorio transformarse en un insecto gigante, todo el mundo a su alrededor también se ve sujeto a su propia metamorfosis. Al principio de la novela podemos ver cómo Gregorio tenía la mente centrada en su trabajo, teniendo como mayor deseo darle a su familia una vida feliz y enviar a su hermana a un seminario para que ella pudiera perfeccionar su violín. Cuando se transformó, estas continuaron siendo sus prioridades, aunque solo por un cierto periodo de tiempo. Se preocupaba de no poder tomar el tren o que le fuesen a llegar a despedir del trabajo por no poder asistir, en vez de cuestionarse por qué se había convertido en un insecto. Tiempo después de transformarse y quedar encerrado en su habitación, perdió todo el interés por el mundo que le rodeaba. Su hermana se volvió su cuidadora, sus padres dejaron de ser su prioridad. Cada Gregorio que se nos muestra en la historia está más demacrado que el anterior.
termina recubierto de moho y suciedad hasta que eventualmente pierde también el interés y la capacidad de cumplir con las necesidades que su cuerpo le pedía. El resto de personajes no se vieron exentos de una transformación en declive. La madre de Gregorio terminó siendo una mujer muy estática, de hecho. Desde el inicio hasta el final de la historia, es una mujer gentil, preocupada por su hijo y sumamente agradecida por todo lo que Gregorio había hecho por la familia. Aunque se le ve más demacrada y agotada conforme avanza la historia, pierde la bondad y el amor por Gregorio, lo que lo hace un interesante contraste con su padre. El padre de Gregorio, el señor Samsa, pasó de verse como un señor mayor, algo amargado, severo y de personalidad tosca, a el anciano de la casa al lado que te asustaba cuando eras un niño. Pocas veces interactúa con Gregorio, pero todas estas terminan con un Gregorio agredido y frecuentemente con daños irreparables para su cuerpo. Su ropa de banquero hace un juego horrible con su violenta personalidad, dándole una sensación propia de la milicia. La hermana de Gregorio podría ser el personaje que tuvo la metamorfosis más interesante. Al inicio da esa sensación de niña mimada y era bastante indiferente con su hermano, pero en cuanto éste se transforma en un insecto, ella hace lo mismo y se convierte en la mujer de la casa. Todos los cuidados de Gregorio y sus padres caen en sus manos. Se convierte en la sustentadora del orden y estabilidad emocional en el hogar. Todo sobre cómo ella es descrita grita que sufrió una abrupta madurez. Los accesorios que solía usar terminaron siendo vendidos, sus ropas pasaron de ser coloridas y llamativas a los ropajes que esperarías de una mujer casada de la época, y al igual que su madre, el estrés la termina agotando igual o más que a ella. Algo que se puede destacar mucho de la novela es que no solo los personajes sufren una metamorfosis clara e impactante en la historia, pero igualmente lo hace la casa. Al inicio era una casa normal, como cualquier otra, pero con un extra de dinero. Es descrita como un hogar bien acomodado y decorado, dando una sensación de calidez. Conforme la billetera de la familia se reduce, igual lo hacen los muebles y las decoraciones, haciendo un gran aporte a la sensación de desesperación y escasez de la familia. La casa es como un todo en general, termina sufriendo una transición de hogar dulce hogar a por favor sáquennos de aquí o devuélvanos la vida como era antes. Por encima de esto, la habitación de Gregorio es la que sufre la mejor transformación, ya que es una metáfora directa del estado psicológico de la mente de Gregorio y la opinión que su familia tiene sobre él. Cuando este recién se transforma, se mantiene como si él aún fuera humano, lleno de muebles, pinturas, sillas, pero cada vez que la mente hexápoda del insecto tomaba poder sobre él, ésta se iba vaciando. En la novela se nos describe como, conforme su hermana vacía la habitación, este intenta aferrarse al cuadro de una mujer en su pared como si se estuviera intentando aferrar a su humanidad. Esta se va oscureciendo más y se termina llenando de suciedad. Está repleta de muebles que ahora no tienen uso alguno para la familia. La habitación de Gregorio pasa a ser la habitación de un respetable vendedor ambulante o un almacén, en donde todo lo que a la familia no le sirve o entorpece el funcionamiento del hogar son desechados. La propagación de la gripe española, generada debido a la gran cantidad de cadáveres creados por la guerra, llevó a las naciones a darle uso a la ciencia moderna para crear planes de contingencia para el futuro, haciendo aún más evidente la necesidad de esta y su desarrollo para mejorar las condiciones de la población en general. Nadie quedó exento de sus efectos. La Primera Guerra Mundial fue la oportunidad que las mujeres pudieron tomar para alcanzar un puesto en la sociedad moderna. Fue su oportunidad de oro, su primer gran paso, una oportunidad nacida de los cadáveres de muchos otros, para hacer que las futuras en nacer pudieran hacer más del mundo que las vio nacer. Este evento y su conclusión, junto con los otros eventos y sus efectos sumados, nos han dado el mundo que ahora conocemos. Un mundo donde la ONU tiene el deber de sancionar a cada nación que se desvíe del camino de la paz. Un mundo donde las mujeres han dejado de luchar por un puesto en la sociedad, pero luchar por llegar al final de su integración como ser equivalente. La mejora de la medicina es un tema del día a día, y al hablar de mejorar al mundo es una de las primeras metas que caen en el plato. Pero por encima de esto, nuevos problemas se han descubierto. Nos hemos vuelto conscientes de que no somos tan avanzados socialmente como creíamos, donde las noticias europeas decían de manera directa que la guerra en Ucrania era de especial relevancia ya que sus ciudadanos eran blancos y en muchos países los inmigrantes son tratados como si tuviesen el mismo valor que una bestia salvaje, y en otros la integración de la mujer como persona ni siquiera ha comenzado. Las guerras están lejos de terminar, habiendo guerras ocurriendo a lo largo y ancho del globo sin que el público se llegue a dar cuenta. La guerra de Afganistán, los conflictos armados entre Israel e Irán, y eso sin mencionar las altas tensiones entre Estados Unidos y China.
Afortunadamente, no todo está destinado a la ruina. La resolución de viejos problemas trae consigo nuevos y más complejos dilemas. Estas guerras son solo una prueba de ello. Un gran número de protestas y movimientos sociales han crecido con el fin de luchar por los valores sociales de la juventud, sin importar el precio que éstas han tenido que pagar. El mundo se mueve, cambia y evoluciona hacia un futuro más brillante para todos, aunque la historia diga lo contrario. Los problemas nos moldean, solucionamos los problemas y con la nueva mentalidad que tenemos, afrontamos los siguientes para ser nuevamente transformados.